Bienvenidos. El día de hoy, en Lo que callan los de marketing, tenemos un podcast muy chévere que sé que a muchas personas les va a gustar y vamos a hablar del marketing en el fútbol. Y por eso invité a este loco que es un afiebrado por el fútbol, pues que es nuestro director de Growth en la agencia y que finalmente sí pues tiene todos estos conocimientos de entender el fútbol, obviamente desde la pasión, pero a su vez también pues verlo como lo que es finalmente un negocio y que está apalancado fuertemente por el marketing. David, aquí vamos a hablar de fútbol y marketing. Total. Dibujo libre, lo que pues vamos obviamente a aterrizar en algunos casos chéveres puntual para que sean muy digitales como tal. Claro. Que es importante y es que por lo menos ahorita en lo que nos compartas y empecemos a conversar, si lo podamos conectar pues como dentro de ese ecosistema digital, porque pues el fútbol está rodeado de marketing, pero hay un 360 gigante que está en todos los aspectos. Entonces pues no nos vamos a meter mucho pues que a derechos de televisión, que al merch, bueno, al merch siempre y cuando esté relacionado claro, con el ecosistema digital y todo eso. Entonces, parce, empecemos a hablar de esto, a ver qué. Bueno, hoy sí nos robamos los micrófonos, aprovechando pues que ninguna de las chicas está, porque creo que este tema, mentira, no, también les puede obviamente gustar, el fútbol es para todos. Pero, ¿qué es lo lindo alrededor de todo esto, Juanpa? Que el fútbol, si bien es, como tú lo decías, es un mundo que jala todo y que por más de ser un simple deporte, el fútbol ha trascendido muchas barreras y se han quitado pues incluso muchos mitos alrededor de él, de que solamente se puede hablar de jugadores, de que solamente se puede hablar pues como tal de esos ámbitos o de esos puntos técnicos que solamente tiene el deporte, no, porque incluso pues el fútbol, como sabemos, influye mucho en temas políticos, influye mucho en el mundo, y hay que sí influye en el tema del marketing digital debido a todas esas estrategias, porque como sabemos, los equipos de fútbol no son solamente equipos, no son solamente 22 jugadores del técnico y salgamos a jugar, no, se convierten en empresas que a fin de cuentas, como todos, tienen que facturar, tienen que tener obviamente un crecimiento y tienen que tener una exposición para que dentro de este mundo pues ellos no solamente puedan sobrevivir a raíz de esos triunfos deportivos, sino que se conviertan en marcas, que generen branding y que obviamente también se conviertan en referentes, que son bastante importantes. Que al final del día pues logren fidelizar a un club, a un grupo, a un público como tal, para que ese público pueda posteriormente hacer desembolsos que se vean reflejados en dinero para las marcas, en este caso equipos de fútbol. Sí, completamente. Incluso hay una historia muy muy bonita, que es de que, a ver, no somos ajenos a que los clubes, pues digamos como los de primera división, son los que más dinero generan, por obvias razones, obviamente son los que más se mantienen. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué tienen para hacer los clubes de segunda, tercera, cuarta, incluso hasta quinta división, para ellos empezar a generar también como un nivel de ingresos o generar esa exposición? Porque todos y alguna vez pues nos hemos preguntado, ¿cómo así que hay 5 ligas? ¿Cómo así que hay más ligas? Yo solamente veo los mismos de siempre. Eso te iba a preguntar, pues de hecho esa era como, pucha, la primera duda que yo tenía es, marica, es decir, yo puedo entender pues por los derechos de televisión, el merch y todo eso, como equipos de primera división puedan de una u otra forma mantener ingresos, aunque en el fútbol colombiano vemos que es difícil igualmente. Claro. Pero de ahí para abajo yo siempre he dicho, pues esos manes como, pues cómo hacen o de qué forma podrían hacerlo para pues, poder generar un impacto en un público, una comunidad, tener algún engagement que le permita tener una atracción de ventas o algo. Es espectacular porque, claro, ellos también se tienen que sostener del hecho de que se convierten en una palanca para las futuras promesas, y que no olvidemos que los jugadores pues también son figuras, o sea, los jugadores también empiezan a arrastrar mucho. Ok, ese sí es el primer elemento, pues, es decir, ¿cómo sobreviven? Lo primero pues que es esencial, pero que probablemente no es como el core de esta conversación, es vender jugadores. Sí, los equipos de divisiones, pues, de segunda división para abajo, probablemente se sostienen pues en función de su venta pues y promoción de jugadores, pero pues, de ahí para adelante no me ocurre nada porque no los televisan, pues, nada de radio, nada de prensa. Pero ¿en dónde sí los pueden mostrar gratis? No sé. En las redes sociales. Okay. Exactamente. Entonces,
Ahí es donde vemos y empezamos a ver cómo clubes de bajo presupuesto, clubes pues obviamente que están en las ligas inferiores, empiezan a mostrar lo que se llaman los momentos destacados o los highlights de esos jugadores. ¿En dónde? En las redes sociales. Empiezan a montar ese marketing alrededor de los jugadores en sus propias redes. Los jugadores también empiezan a hacer un brandeo de ellos mismos, a venderse para poder que los clubes grandes los vean, porque hay historias muy graciosas, incluso de jugadores muy reconocidos, y pues un brasileño alguna vez llamado Roberto Firmino, él lo ficharon debido a que lo vieron en las redes sociales y lo vieron en un juego. Él ni siquiera fue porque un cazatalentos fue a buscarlo, no. Lo vieron en las redes sociales hacer lo que hacía, y de ahí fue que empezó a apalancarse y su carrera empezó a subir. Entonces, claro. Por ahí, pues ya que tú hablas, por ahí están los locos del torneo del barrio, de fútbol, que de hecho, pues no sé, pues ya por lo menos ligas como esa King League se han fijado en jugadores de ellos, y pues muy seguramente, pues también entiendo que Richard Ríos salió de ese fútbol sal y fútbol de barrio también, como para poder lograr pues estar, pero gracias a la visibilidad también de ciertas redes, pues. Claro, todo eso, Wampa, genera pues una exposición y un impacto bastante grande. Pues entonces, volviendo, ahí es donde vemos que ese es el punto número uno de cómo los jugadores o de cómo los equipos de segunda división, de terceras, empiezan a generar pues como ese flote por medio de las redes sociales. Ok, David, eso pues como muy desde lo abstracto, ¿cierto? Sí. Pero pues pucha, pues como no sé si vos lo tengas, pues que dice en película de loco de estos temas, como algún caso en donde pues como lo podamos ver materializado y que haya funcionado bien, no propiamente un equipo grande, un equipo pues de segunda división para abajo, de segunda división, que haya logrado pues un impacto chévere en esto. Sí, incluso efectivamente hay uno en Italia, el club se llama Venezia. Entonces obviamente pues viene de la ciudad de Venecia, y este club pues al no tener las grandes figuras como uno quisiera tener en su equipo para subir a las primeras divisiones, ¿qué empezaron a hacer? En Italia pues hay una cultura muy arraigada al tema del diseño, al tema pues de el cómo vestirse. ¿Y qué empezó a hacer el Venezia? Comenzó a desarrollar una estrategia muy paralela a lo que era como tal su juego deportivo, y específicamente a realizar un merch y un branding salido de todo ese mercado tan saturado que son las camisas de fútbol. ¿Cómo empezó a hacer esto? Empezó a colaborar con diseñadores, con casas grandes, empezó a generar unas prendas, unas camisas que ellos mismos lo dicen: usted puede llevar esta prenda incluso en una fiesta y nadie va a notar que usted lleva una camisa de fútbol, porque es tan elegante que definitivamente sirve para cualquier momento. Entonces así ellos empezaron a darse a conocer, empezaron a ver cómo esos diseños gustaban a las personas, y empezaron ahí con su estrategia de marketing a subirlas en las redes sociales, a interactuar con la comunidad. La misma comunidad también les decía: venga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no las diseñamos así? Nos encantaría que esto tuviera. La misma comunidad empezó precisamente pues como a hacerles un feedback, y a raíz de todo esto que pasó con el Venezia, empezó a crecer pues en el mundo, empezó a crecer su exposición. Todo el mundo hablaba del Venezia debido a su camiseta, a que era muy bonita, que era muy impactante, y de ahí también empezó a sacar pues como mucho presupuesto para empezar a escalar, y en su momento llegó pues a la primera liga de Italia. Entonces son un conjunto de varias cosas. Número uno, el tener un producto ganador, que sería en este caso el diseño de esa camisa. Número dos, empezar a generar un movimiento de redes sociales importante y un feedback con las personas. Número tres, empezar a diversificar todo el contenido de sus redes sociales. En Instagram empezar a generar reels, empezar a generar posts con algo más de estilo, con un valor de marca mucho más alto, ¿cierto? Como con un estatus. En Facebook empezar a generar un espacio para que las personas pudieran ver las colecciones, para que pudieran ingresar y comprar las colecciones también dentro de su e-commerce. En YouTube empezar a ver entrevistas, generaban entrevistas con los mismos diseñadores, con personas grandes de la industria, para generar un contenido bien chévere sobre el por qué empezaron a crear ese tipo de cosas. Brutal ese caso de éxito de Venecia. Y
hay un tema pues que es ahí, pues que yo creo que fue trascendental para ellos, y es, pues puta, leyeron el arraigo que tenía una sociedad, una comunidad, y ver con qué podían conectar. Sí. Entonces, sin duda alguna, pues si se hubieran inventado eso con algo que no tuviera una conexión o un arraigo dentro de esa sociedad en la que viven, pues seguramente no hubieran tenido el impacto tan positivo que tuvieron. Entonces es vital, pues como fue pucha, identifica cómo te puedes conectar y qué arraigos hay dentro de pues de tus potenciales consumidores, para que les hables por ese lado, por lo que realmente sí los conecta y los sienten como tal. Entonces mezclaron probablemente dos de las grandes pasiones del mundo, la moda y el fútbol. Brutal. Exacto. Incluso, pues o sea, algo muy valioso que recibió pues el Venezia fue unos reconocimientos por más allá de solamente participar deportivamente, fue generar un movimiento, como tú lo decías, en el mundo de la moda. Ya más allá de eso, pues incluso otras casas de diseño quisieron sacar junto con otros equipos ese tipo, pues o sea, como de diseños. Incluso se hablaba también mucho como de las camisetas que sacó el Ajax con Bob Marley, como con una edición especial, y obviamente a eso también le hacen un branding, ¿cómo es? Un desarrollo y una expansión de redes sociales muy muy impresionante. Brutal, David. Bueno, ahí tuvimos un caso de un equipo pues que no es muy destacado, y cómo utilizó pues como ese ecosistema digital y leer y entender un mercado. Ahora, no sé, pues un caso en concreto también que nos ayuda a entender, pero ya pues de estos monstruos, y cómo día a día los ecosistemas digitales pues nos ayudan pues como a tener una difusión mucho más potente hoy que cualquier otro medio. Hubo uno específicamente, y es en el mundial pasado en Qatar, en el 2022. Pues creo que el 80% del mundo sabe lo que es el mundial, o por lo menos ha visto algún partido de mundial, se ha sentado a ver la final, pero siempre hay muchas más personas a las cuales uno quiere impactar, y siempre hay culturas que uno, o que por lo menos el mundo del fútbol no es tan fuerte como en la nuestra, en la europea o en otras. Y hablamos específicamente, por ejemplo, de la cultura árabe, que en este caso, pues, o sea, la FIFA también tomó una gran oportunidad al, primero, desarrollar el mundial en ese espacio, y segundo, quedarse con ese mercado de las personas, haciendo otro movimiento de marketing bastante fuerte. En este caso, sí se aliaron con muchas figuras, influenciadores. De los que se me vienen a la mente, el primero fue uno de los latinos más grandes, fue Maluma incluso, pues, o sea, estuvo invitado durante toda la preparación para el Mundial de Qatar. Maluma estuvo modo Qatar, full redes sociales enfocadas a que él iba a participar, a que le iba a cantar, a que le hacían entrevistas. Entonces todo el mundo, incluyendo pues las personas que solamente les gustaba Maluma y no les gustaba el fútbol, vieron fútbol por el simple hecho de tener la influencia de Maluma. Sí, sin duda, pues. Otro que también estuvo bastante fuerte fue un youtuber árabe. Él no tiene piernas. Yo sé que de pronto alguna vez vimos sí. cuál es esa persona. ¿Cómo es ese youtuber? No tenía piernas, y fue uno de los principales exponentes hacia el mundo desde Arabia. Si no estoy mal, estuvo como los eventos inaugurales y todo, sí, pues un rol importante. Él estuvo en todos los eventos inaugurales, en tanto pues, o sea, como en el principal como en la clausura, estuvo en todos, y en algunos partidos pues también obviamente se le vio. Entonces desde ahí Qatar también, o la FIFA, quiso comunicar todo ese mundo y toda esa cultura que generaban alrededor del fútbol, pues para poder llevarlo a personas que tal vez no entendían muy bien lo que es una fiesta de la Copa Mundial. Ahí hay un fenómeno muy bacano, y en donde yo creo que pues, el influencer marketing jugó un rol muy muy importante. Sí. Y es que tenían que hacer tanto una estrategia de posicionar el fútbol dentro de los países árabes, y posicionar a un país árabe, pues puntualmente un emirato, hacia el mundo como un país pues que le está abriendo las puertas al fútbol, que todavía se está viviendo. Sí. Obviamente ya eso son unas estrategias muy diferentes
una en donde se usó mucho el recurso y la creatividad para poder conectar con una audiencia sin mucho presupuesto, Sí. obviamente por este lado ya apalancados de unos músculos financieros bastante fuertes, pues. Pero lo que me parece interesante es que tenían que hacer la doble, cómo conectamos al mundo árabe con el fútbol y al fútbol con el mundo árabe. Eso me pareció pues muy Es interesante brutal. ese mundial. Incluso, pues también utilizaban estrategias muy normales, pues, o sea, muy normales no, estrategias que ya venían utilizando desde hace tiempo, que eran como los giveaways a nivel, pues ya más macro, que regalaban una boleta, que si comprabas X producto te podían llevar a Qatar 2022 a ver los partidos. Entonces, también son estrategias del ecosistema que tienen que permanecer. Con todas las crisis del mundo ese mundial. Sí, exactamente. Es porque pues, y con tenía todos los escándalos. muchos estigmas y muchos escándalos, Claro. pero pues al final del día, pues acá no es que estamos, es decir, no vamos a entrar a debatir puntualmente los escándalos si existieron o no, Sí. pero al final del día tenía muchas prevenciones, muchos estigmas y que sin duda alguna pues fue un mundial al igual que los otros, rompiendo récords en todos los Exacto. esquemas y que pues les funcionaron sus estrategias de marketing digital, que es de lo que hablamos hoy en este podcast. Exacto, y pues, o sea, aprovecharon también muchas oportunidades, como la de que podría ser pues el último mundial de Messi. Entonces todo eso también se empieza a comunicar. Exacto, o sea, más allá, Juanpa, pues, o sea, como de realizar un formato inmensamente diferente o contenidos en realidad, pues contenidos en realidad aumentada o experiencias instantáneas, que claro que también lo hacían dentro de toda su amplia gama de contenidos, porque tenían pues, o sea, como posts interactivos y tenían pues, o sea, como muchas cosas más. Es que supieron aprovechar todo ese movimiento a nivel mundial que se generaba, y que a raíz de todo lo que logró jalar Qatar, pues se ve que ahora el fútbol y se ve que ahora todo el mundo está mucho más pendiente de lo que sucede en Arabia, de lo que sucede en el Medio Oriente, porque eso fue una puerta. Es la puerta Sí. pues, de abrirse al mundo también, y realmente esa es la herencia que deja el fútbol ahí. Exacto. Es decir, hoy, por lo menos con Cristiano y un montón de estrellas que están en el fútbol árabe, pues de una u otra forma ya los ojos están puestos allá. Por Exacto. lo menos hoy en las noticias aparecen los goles de esa liga. Exacto. Anteriormente no pasaba. No se sabía nada. Y eso los puso la herencia. Hoy están en el mapa de todo el mundo. Por lo menos Qatar hoy es referente en el mundo en temas de fútbol. No propiamente pues porque su liga es la más competitiva en estos momentos, pero probablemente vaya para allá. Sí. Pues no hace mucho vimos pues la liga de Estados Unidos tampoco es la más competitiva, pero está haciendo un esfuerzo, hizo un esfuerzo parecido. Sí, exacto. Con Messi. Y lo van a terminar de hacer ahorita con el mundial que va a ser en 2026. Exactamente. Y al final del día quedan con esas herencias en donde pues ya los ojos del fútbol pues abrazan otro país pues como un país importante para el fútbol. Exacto. Entonces, claro, o sea, es muy importante que el mundo del fútbol tenga un gran reconocimiento por las personas, obviamente, que ya lo conocemos y que ya lo consumimos. Pero la forma de impactar definitivamente en las redes, por los modelos y por los formatos en los que se realicen, tanto del social media como del pay media y como de todos los canales diferentes, porque sí, claro, no solamente estamos hablando de que hicieron un post en Instagram y ya, no, lo pudimos ver en YouTube, lo pudimos ver en Facebook, lo pudimos ver en los Smart TVs, pues, que todo eso, pues ya entramos en uno de los capítulos anteriores, hablamos del tema de la pauta y de los distintos canales que tenemos, el tema de TikTok, o sea, todo eso es el ecosistema que potencia el gran producto que es el fútbol. Pues que al final del día es el espacio donde están compitiendo cada uno de esos participantes por ganar fans. ¿Qué significa un fan? Una camiseta que vale dinero, una entrada que vale dinero, un merch que vale dinero, poner el canal que vale dinero. Entonces al final del día yo creo que ahí pues es donde comprométanse, por grande o pequeño que sea la marca, tienen que seguir haciendo unos esfuerzos muy importantes y dentro de marketing, y sin duda alguna hoy el ecosistema digital es quien está liderando estos procesos pues. Incluso ahí en los dos ejemplos de los que hablamos, Juanpa, lo vimos de una manera pues, o sea, bastante explícita, y es como en dos mundos tan saturados como lo es uno, que la gente conozca el fútbol, que pues diríamos que todo el mundo conoce sobre el fútbol, pero vemos que la expansión que realizó Qatar tuvo un impacto incluso mucho mayor, porque
muchas más personas que en los otros mundiales vieron ese mundial, o por lo menos vieron la final. Entonces sí hubo pues algo importante. Y dos, como un club pequeño que no lo conocen muchas personas logró posicionarse como uno de los más apetecidos en el mundo del merch futbolístico. Entonces, ya vimos cómo un equipo no propiamente grande, cómo usó estrategias de marketing para posicionarse en un mercado y tener un espacio. Vimos como una institución que es la que lidera pues propiamente pues, el ecosistema del fútbol en el mundo, cómo las usa, que es lo más grande que hay en el mundo. Exacto. No sé si tengas de pronto, no sé, un equipo de los importantes, pues como para que veamos pues el contraste de todos y qué han hecho los equipos importantes, alguna liga importante, pues como para puntualizar y que queden pues como ejemplos más precisos y pasemos de la abstracción a lo concreto de que finalmente hoy el mundo requiere esfuerzos de marketing propiamente digital. Sí, exacto. Sí, hay dos, específicamente uno. En dos ligas principalmente, uno es en la liga italiana, la primera liga italiana. Los italianos se enfrascan mucho pues como en potenciar bastante las estrategias de marketing y que incluso pues como es el mundo pues del fútbol italiano se ha visto bastante crecido los últimos años por él. Uno es la Juventus de Turín, que es un club italiano que decidió lanzarse a la plataforma de streaming y por medio de Twitch ellos lograron comunicar. Más allá de solamente los partidos, lograron empezar a comunicar entrevistas, lanzamientos y sobre todo partidos de sus inferiores que a las personas que les gusta el fútbol no saben dónde verlo. Ok, eso te iba a preguntar yo. Pues porque al final del día, pues cuando me hablaste de Twitch, yo dije, pues compró los derechos de la liga porque pues hay un tema muy competitivo, pero ya me mencionas que es propiamente de sus inferiores. Exacto, entonces el mundo de las inferiores y el mundo pues, o sea, como de las ligas secundarias, digamos que todavía no es algo muy fuerte o no es algo que las grandes marcas se hayan enfrascado pues como por llegar, a no ser de que un club muy grande tenga como una fuerza bastante importante ahí. En cambio, pues la Juventus, ¿qué hizo? Venga, que es que yo voy a mostrar cómo son mis inferiores y cómo son los partidos de esas ligas. Yo se las voy a mostrar a ustedes por medio de un canal totalmente gratuito que es Twitch, o les voy a pedir una suscripción o les voy a pedir una donación, lo que sea, y ya ahí empiezan pues como a escalar mucho más en esa exposición y a tener visibilidad. Exacto. Al final del día, si vos pues estás haciendo scouting de jugadores, puedes pues, si tener la facilidad de hacerlo por Twitch en vez de viajar, puede ser mucho más eficiente y efectivo. Y que ha pasado mucho. Sí. Hay jugadores que han subido como el humo puntualmente por una estrategia de marketing que hay detrás, pero que cuando ya llegan a un equipo competitivo no logran traquear. El caso de Anthony, que era un jugador muy visible en TikTok, pero cuando llegó pues al equipo en el que está en ese momento, que es el United, definitivamente no es lo que uno veía en TikTok, ¿cierto? Por no mencionar muchos otros. Exacto, entonces esa fue una precisamente pues de las estrategias, y la segunda es algo mucho más inmersivo, que más allá solamente del club mostrar y mostrar y mostrar, también les interesa a los clubes fidelizar, como tú lo decías, el hecho de que ellos también puedan ser partícipes, que por ejemplo un para fan mí, siempre quiere más. Exacto, el fan, sí. Pues que es diferente un seguidor a un fan. Exacto. El fan siempre quiere más, al fan le ponen las divisiones más pequeñas y quiere ver qué hay en su equipo. Exacto, pero en este caso incluso pues lo vieron como muchas oportunidades. Número uno, para los fans muy aficionados que incluso pues o sea están allá, para los que nos gusta el fútbol y también para personas que quieren vivir una experiencia totalmente nueva. En Inglaterra exclusivamente el Everton, el equipo de Everton y el Leicester en su momento hicieron dos, ¿cómo decirlo? Utilizaron dos formatos totalmente nuevos, una innovación. Pusieron una body cam, no de esas grandes obviamente que tienen pecheras, sino pues una más pequeña que realmente no se note, y esa body cam está ligada a un jugador. Puede ser al jugador más importante para uno ver desde los ojos pues del jugador qué es lo que pasa en el campo, o puede ser digamos como un jugador un poco menos trascendental, pero que obviamente tiene un valor menor, ¿cierto? Una toma en primera persona. Exacto, entonces tú no ves el partido desde arriba, tú no ves el partido como tal, pues o sea, desde una cámara, desde un dron, no. Tú estás viendo el partido como si tú fueras el jugador y tienes precisamente esa visión, y obviamente ese espacio se vendió, o sea, ese formato, pues o sea, se vendió por redes sociales y se vendió por medio de las plataformas de streaming, que también
las marcas se interesan por entrar en ese mundo y que las plataformas, no nos olvidemos que las plataformas de streaming también hacen parte de ese ecosistema de marketing digital, porque no es que ellos realicen la pauta, es que ellos venden la pauta. Entonces los patrocinios obviamente quieren estar ahí. Estos jugadores llevaban su cámara, grababan algunos, entonces se hacían cortes, los subían a las redes sociales, las personas decían, ¿qué es eso? ¿Cómo yo puedo estar ahí? ¿Cómo puedo entrar? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer esto? Simplemente por llevar una bodycam acá. Sí, claro, pues se la ponen a un jugador estelar, pues seguramente, pues yo la pago. No, total, imagínate tener una cámara de Messi o de Cristiano, sí. O sea, uno va a ver un mundo totalmente diferente, entonces... A lo que uno se acostumbra es una innovación también desde el formato. Exacto. David, no siendo más, muy bacana la charla, gracias por tu tiempo. Yo creo que pues vamos a ir atravesando diferentes temas en donde pues el ecosistema digital es protagonista. Sí. Y pues no podía quedarse el fútbol sin su espacio. Exacto. Muchas gracias. No, con todo gracias el gusto. a todos.